Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Por efecto tiempo, vamos a arrancar en este momento y está el caso, los que se vayan agregando, bueno, los voy a ir aceptando, ¿no? Compartir pantalla. Vamos viendo, vamos un momento a abrir la presentación. Configuración de planta 1. Y tenemos nuestra configuración. Pequeño, ¿ok? Vamos a presentarlo. Configuración de planta de muelles y accesorios, ¿ok? Y accesos marinos. Bueno, cuando sueñas la construcción del mundo es una risa albañiles. Vamos a recordar cuáles son los componentes de un puerto. Estos son los componentes que tenemos, recuerden, abrigo, obras de abrigo, ayuda, señalización náutica, bocana, canal de acceso, dársena y se aboga, el A5, canales secundarios, muelles, dársenas de operación, aquí también hay una dársena de operación. Entonces, esta zona, luego le hacen un zoom y van a ver que está el barco, está el muelle, está el patio, y tiene adicionalmente las zonas administrativas, tiene la zona de operación terrestre, la zona de circulación, y bueno, la zona de patio, y el área entre muelle y patio. Bueno, rápidamente lo que es la definición de muelles, son obras a la orilla del mar, de un río, o en un desnivel de terreno, que facilitas el embarque, el embarque y desembarque de la carga, ¿ok? De los barcos. Okay. También puedes tener otro concepto, que son obras construidas en la orilla del mar, de un lago o río navegable, que nos permite o nos facilita el embarque y desembarque de las embarcaciones, perdón, de la mercadería. Y sirve también como abrigo de estas. O sea, se le suma a este concepto el tema de que están abrigadas. Cuando hablamos de abrigo, estamos hablando de las obras de protección. Otro concepto es, se definen como estructuras de atraque y de amarre fijas que conforman una línea de atraque continua, pero no solamente son líneas de muelles continuos, también hay pantanales, también hay muelles de pasarela, ¿ok? Entonces, no solamente son de líneas de atraque continua. En general, estos muelles exceden a la eslora del buque amarrado, ¿ok? Y están conectados estos muelles con tierra, de forma total o parcial, mediante rellenos a lo largo de la parte posterior o el trasdos, que se le llama, de los mismos, y se encuentran sostenidos generalmente o cimentados con pilotes, no siendo la única cimentación. Pueden haber otro tipo de cimentaciones, como lo veremos más adelante. Podemos hablar algo de una evolución histórica de muelles. Vamos a decir que son obras de abrigo natural. Aquí hay unas obras de abrigo. Este es un archivo histórico del puerto de Málaga, puerto de Amberes, el puerto de La Boca. Antes eran los barcos de vapor entre los 1860 hasta 1920, que ya comenzaron a desaparecer totalmente los barcos de vapor. Podemos quedarnos de largo hablando sobre la evolución histórica de los muelles, al menos en Guayaquil, cómo fue evolucionando y que fue evolucionando en función de la evolución de las embarcaciones, ¿no? Pasamos de balsas a calaveras, galeones, buques de vapor y luego, o finalmente, los buques de casco de acero. Aquí tenemos una evolución histórica. Podemos quedarnos de largo hablando de esto. Bueno, los tipos de muelles tenemos los de gravedad, que tienen como cimentación bloques, cajones o entramados. Este es un tipo, o sea, ahí dejamos definido de que no solamente la cimentación es sobre pilotes. También tenemos los muelles asentados sobre pilotes y los muelles de pantalla.
Aquí tenemos ejemplos de los muelles de gravedad sobre bloques, asentados sobre bloques. Esta es la cimentación, bloques, están asentados sobre banquetas. Aquí hay una losa de protección, aquí hay un enrase, relleno de tras dos, relleno general, relleno seleccionado, el pavimento, puede ser asfalto o rígido, y la superestructura, que se puede observar los accesorios tales como defensas y amarras. De pavimento, en el caso de bloques, aquí tenemos, o de cajones, perdón, de cajones. La cimentación de cajones, asentada sobre banqueta. Aquí está el relleno de trastos, el cajón, el relleno de celdas, puede ser de hormigón, vigas traseras, pavimentos y viga de cantil. Nuevamente vemos defensas y amarres. Cuando hablamos de amarres, estamos hablando de esto, ¿no? Esto que se ve aquí. Si lo queremos hacer más grande, es esto, ¿no? Los amarres que pueden ser cornamusas o vitas. Y estas son las defensas. Ustedes visualizan aquí. Que la función de la defensa, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que dar protección a la estructura en el momento del atraque, ya que el atraque no es no es una operación de precisión exacta, sino que esta, evidentemente, cuando se acodera, el motor está en cero, no es que viene como un carro, te viene, lo pone, sino que se lo deja en cero y esto va arrastrado por remolcadores. Bien, muelles de gravedad, aquí el ejemplo de muelles de gravedad, que el muelles de gravedad, cajones, bloques, muelles sobre pilotes. Este es un esquema clásico de los muelles sobre los pilotes, ¿ya? Donde tenemos defensas, pantallas, que son elementos estructurales de hormigón que permiten anclar las defensas, las cornamusas o vitas, entonces pusimos vitas o cornamusas, las losas de rodadura, travelosas, son losas preforzadas o pretensadas, y caballetes, que son estructuras donde se asientan las travelosas, ¿no? O las losetas, ¿no? Y el pilote. Nuevamente la función del, de la defensa, ¿no? La, la función de esto, ¿no? Si yo pongo una embarcación, bueno, vamos a borrar porque tenemos que ponerlo un poco más cerca. Yo, es la función de entonces, la embarcación va a tener esta función. Entonces, el barco a lo que llega, vamos a seguir dibujándolo, ¿no? A lo que llega el barco, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, va a generar energía, y va a haber esta energía y este impacto va a ser transmitido a la defensa. Entonces, la defensa, que son estructuras de neopreno, van a generar una deformación, probablemente, o una deformación total, pero esta regresa, porque son cuerpos inelásticos, no alcanzan a que se rompa el punto, se llega al punto del límite, el punto de ruptura, sino que esta regresa a su posición original, ¿no? La función de la defensa es que esta absorba la energía y no genere daños en la estructura. Y evidentemente la función de la vita o amarre es el elemento de amarre, es el amarre de los buques, ¿no? ¿Okay? Entonces, quiero que quede claro este tema. Bien, perfecto. Los muelles de pilotes, ejemplos de los muelles de pilotes, podemos verlos aquí. El muelle TPG, al sur de la ciudad, a la altura de la perimetral, creo que es el segundo puente, usted lo puede visualizar.
Este muelle de Antipuerto, y este muelle que se encuentra acá es Puerto Bolívar. Tengo entendido que el muelle de Puerto Bolívar ya llenó estos espejos de agua, ya rellenó estos espejos de agua. Aquí hay un esquema de los muelles de pilotes, cómo se genera un proceso constructivo de muelle de pilotes. Luego de haber piloteado, se descabeza el pilote, y luego del descabezamiento del pilote se generan los dados, ¿no? Cubos de hormigón para luego asentar la infraestructura, ¿no? Entonces aquí usted, por ejemplo, tiene acá las vigas que se van generando, el tablero de vigas, que pueden ser prefabricados. Bueno, en la construcción de Poza trabajamos casi con todo prefabricado, tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto. Luego se continúa con los rellenos correspondientes y la colocación de las travelosas prefabricadas o las losas pretensadas, ¿no? Entonces, y luego se termina la colocación de esta, y después de esto viene la capa de rodadura, ¿no? El hormigonado de la losa. Se genera losa, una losa. Muchas veces sobre esa losa se asfalta. Bien, y al final tiene usted ya su muelle. Bien. Los muelles de pantalla, pantallas, estas son una pantalla que está luego anclada a una pantalla de anclaje en la parte posterior de la zona de muelle, que hay rellenos, que pueden ser de arena, sandfield, o rellenos compactados, y luego la viga cantil. Aquí no se grafica, no está graficada la defensa. Tenemos las amarras, elementos de amarre, tirantes, y bueno, y la losa de rodadura. Bueno, aquí un ejemplo en media pantalla. Luego tenemos que entender en qué consiste la operación portuaria. ¿En qué consiste? Bueno, es usted descarga, si es contenedores, por ejemplo, estos son llevados por grúas pórtico, que estas lo que hacen es descargar el contenedor, toman al contenedor, y este a su vez hace este recorrido, y esto baja a través de un spreader, un cable, un spreader, y esto lo recoge un camión, el contenedor. Y este contenedor es trasladado a patio. Y luego el patio se traslada a la desconsolidación para análisis de aduanas, controles, o si no, a la recepción entrega, que ya esto es el cliente final. ¿Okay? Entonces, ¿cómo eran las transiciones de muelles? Antes era directo, ¿no? La grúa, están las grúas antiguas, y aquí está, en los mismos muelles, el cercano, estaban las bodegas, que hay una foto a colores. Esto pasaba en Guayaquil también, ¿no? En Guayaquil tenía lo mismo. ¿Dónde se encontraba el puerto? Allá por 1800, 1820, 1840, 50. Luego Vicente Rocafuerte también construyó un muelle, se adaptó la infraestructura para barcos a vapor, ¿no? Y en la altura de lo que es actualmente el Malecón 2000, todo lo que es la calle de Malecón, se encontraba las bodegas y se hacían los controles aduaneros. ¿Okay? Transiciones de muelles a terminales, por ejemplo, en 1900, usted tiene el área de terminal era cerca del 40% de una hectárea, el tránsito directo al almacén, o sea, del barco al almacén, bodega. La longitud del barco eran aproximadamente 112 metros de eslora, el peso del barco era de 4.000 GRT o TRB, y calados 7 metros de estos barcos. Habían grúas de este tipo, eran las grúas típicas, y teníamos que las grúas podían tener una capacidad de carga de 1.5 toneladas con un radio, el brazo, cuando hablamos de radio, hablamos del brazo, de 65 pies de radio. Bueno, 1920, el área de terminales del 80% de una hectárea. Luego, esto iba a tránsito, la carga, longitud típica de un barco transatlántico es 128 metros aproximadamente, con un peso muerto de 6.000 y calados de 8 metros. ¿Okay? La grúa
de pórtico, y antes no había contenedores, eran cajones, cajas o cargas de granel, y teníamos grúas de muelle de 3 toneladas y 20 metros de radio, el brazo, del brazo de la grúa. Ya para 1960 teníamos ya que estos terminales pasaban las hectáreas, promedio de 2,3 hectáreas, directo a tránsito y luego a almacenamiento. ¿Ok? O sea, se almacenaba y luego había una transición para llegar a lo que es bodegaje. El barco pasaba a los 128 metros, ¿no? Ya pasaba, ya estamos hablando de feeders, casi 200 metros, 12.000 toneladas de peso muerto y talados de 9 metros, los famosos feeders. Las grúas de 6 toneladas con un brazo de 24 metros de radio. ¿Okay? Y los rendimientos de 30.000 a 50.000 toneladas por año. Bueno, de aquí viene la definición de los terminales portuarios. O sea, cómo fue evolución. Estoy yendo rápido por efecto tiempo, pero aquí ya viene una evolución de los terminales portuarios. Y de aquí viene el concepto del transporte multimodal. O sea, ya el muelle es un terminal portuario que se ancla bajo el concepto de transporte multimodal. Y aquí llamamos el transporte multimodal articulación entre diferentes modos de transporte a fin de realizar de forma ágil y eficaz las operaciones de traslado de materiales y mercancías, transbordo, porque realmente es un transbordo. Llegas en barco, después de llegar al barco, desembarcas la mercadería va hacia un camión o hacia un tren interno, según sea el transporte del hinterland, y esta a su vez va a una zona de almacenamiento temporal o de paso, que es si es un contenedor, es una bodega. Perdón, es un patio abierto. Si no es contenedor, si no son cargas de granel cargas paletizadas, o sea, en cajas, entonces esto va a bodegas. Y si es fruta, bodegas refrigeradas. Si son graneles, bueno, va hacia silos o bodegas de graneles. ¿Sí? El concepto es el mismo para todo el tipo de carga. Del barco se descarga y esto va a un lugar de almacenamiento temporal y luego hacia el cliente final. Bueno, y aquí se habla, ¿no? Que incluyen contenedores, pallets o artículos similares utilizados para la consolidación de carga. Terminal portuario, que se ancla bajo lo que es el transporte multimodal, es un intercambiador modal, por eso digo que se ancla el concepto de transporte intermodal, que dispone o que cuenta con un nivel de almacenamiento en tierra, estamos hablando de bodegas, pueden ser patios de contenedores, pueden ser silos, para coordinar los diferentes ritmos de llegada de los medios de transporte terrestre y marítimo. Esto es un concepto de Montfort, 2001. Terminal portuario, unidades, otro concepto, operativas de un puerto habilitadas para proporcionar intercambio modal. Nuevamente se ve el anclaje a lo que es el transporte multimodal, ¿no? Y servicios portuarios. Incluye infraestructura, las áreas de depósito transitorio, ya dijimos, y las vías de sistema internas de transporte. Es decir, la terminal portuaria es un sistema integrado. De aquí hay una conceptualización que un buque me genera N camiones. Un buque llega y al llegar a un buque automáticamente va a haber la necesidad de contar con un número de camiones que van a estar en función, su número de camiones, de los contenedores que van a ser descargados de ese barco. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Bueno, aquí están los terminales portuarios, los subsistemas, en que consiste el de carga y descarga de buques, el de subsistema de almacenamiento, el de recepción y entrega, y el de interconexión. ¿Ok? Pero a donde queremos ver es que usted analice cómo es la operación, cómo llega un barco a Codera, inmediatamente vienen los camiones y estos hacen su llegada para poder captar o almacenar los contenedores, ¿no? Pueden hacer su llegada para entrar por acá o para entrar por acá. Y luego hacer su salida para regresar a obtener o a receptar nuevos contenedores, nueva carga. Bien. Entonces tenemos aquí propuestas, bueno, hay otras formas de que lleguen los buques para que coderen, puede ser por babor o por estribor que coderen. Y bien, esto vamos a tener diferentes tipos de terminales. Estos tipos de terminales pueden ser graneles sólidos, los graneles sólidos,
se necesitan bodegas y silos. Graneles líquidos, que necesitas de bombonas de almacenamiento, como los gasoductos, por ejemplo, el de la terminal, el terminal o muelle gasero que queda en Monteverde. Esto pasando San Pablo, pero los playeros que siempre van en la ruta del Espóndilo, o antes conocida como Ruta del Sol. Terminal de carga general, terminal de carga rodada o RO-RO, que se conoce más, o es más conocida como la terminal RO-RO o de carga RO-RO. ¿Ok? Terminales de contenedores y terminales multipropósitos. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo. Aquí está la terminal de graneles líquidos. Esta es, efectivamente, la foto que les dije es del terminal de Monteverde. Este tiene casi 2 kilómetros de salida al mar. Es una de las obras de ingeniería de mayor atracción o de mayor envergadura en el país y en Latinoamérica con respecto a muelles que tienen salida al mar. Estamos hablando de 2 kilómetros de salida al mar. ¿Okay? ¿Por qué se sale? Porque justo a esta distancia es donde usted tiene los calados necesarios. O sea, eso es lo más importante que quiero que se entienda. En su conceptualización ustedes ven tremenda línea de muelle y dicen, no, pero ¿por qué tienen que ser tan extensas? Bueno, se extiende a medida que o hasta que se encuentren las profundidades del barco de diseño. Por eso es importante entender el barco de diseño. Las terminales de graneles sólidos, aquí están bodegas de almacenamiento y aquí usted puede ver los silos. Silos de almacenamiento. Terminales de carga general como pesca, o carros, ¿no? Que pueden llegar, ¿no? Pero en estos terminales no tenemos terminales para gasoductos, para graneles, o sea, es de carga general, carga suelta. Los terminales de contenedores, si se dan cuenta, ¿no? Aquí está un patio y aquí están las grúas de pórtico. Bien. Y aquí están las grúas móviles o grúas Gotwal. Ojo, esto tiene que tener claro, muy claro, las grúas Gotwal. Y las terminales multipropósito que tienen, o sea, es un sistema integrado, pero no se mezclan. O sea, esto es de silos, esto es de contenedores, por acá puede haber un muelle gasero, o sea, no se mezclan. ¿Ok? Entonces, el terminal de contenedores y su flujo, llega un barco, lo que dijimos, ¿no? Un buque me representa N camiones. Si el transporte del hinterland es terrestre y vagones, si el hinterland es ferroviario. ¿Okay? Entonces llega buque a muelle, llega buque a muelle, ¿y qué usted va a encontrar? Lo primero que va a tener llega a buque a muelle, y usted lo que va a tener es las grúas, si es contenedores, las grúas van a descargar los contenedores y van a colocar los contenedores en el camión, y este a su vez va a trasladarlo al patio, y en el patio va a la grúa de patio y la va a apilar en matrices de columnas, matrices de contenedores. Ahora, esto es importante que tenga claro. Esto es muy importante que tenga claro. Entonces, si podemos hacer un zoom, y visualizamos, un momento. Esta operación es el barco llega, el contenedor, la grúa de pórtico lleva el contenedor, lo traslada y luego lo hace que un camión lo cargue o que un vagón, dependiendo del transporte que hay interno, el tipo de transporte que hay interno. Y luego se apila en matrices de contenedores. ¿Ok? Bien, ahora, esto es importante porque esto necesito que entiendan esta parte, ya que esto les va a ayudar a través del TPDA, porque han visto vías, definir
definir, por favor, los números de camiones. ¿Ya? El número de camiones. Si hablamos de contenedores y no hablamos de TEU, si hablamos de contenedores, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? El barco va a, la grúa de pórtico va a retirar un contenedor. Y este contenedor, a retirar un contenedor y este va a un camión. Y este camión va a trasladar la carga hacia el patio. Entonces, si queremos hacer un sistema, graficar un sistema, si queremos graficar un sistema, por favor, vamos a ver si lo graficamos. Graficamos un sistema. Aquí tenemos una terminal, el área muelle, o zona de operación terrestre, la landside operation. Vamos a tener el área, para poderla diferenciar, el área entre muelle y patio. Y vamos a tener el área de patio. ¿Ok? Si tuviéramos que llegar si tenemos que llegar un barco, llega un barco, y lo vemos en planta, digamos que esto es una sola línea de atraque, y si lo vemos en planta, si el barco llega y lo vemos en planta, bueno, ¿qué va a hacer? Y graficamos la grúa de pórtico, digamos que sean dos grúas de pórtico que estén. ¿Qué va a hacer la grúa de pórtico? La grúa de pórtico va a descargar, ¿no? Entonces llega el camión va a llegar, va cumpliendo una función, ¿no? El camión, ¿qué es lo que hace? El camión, claro que hay que guardar las respectivas, vamos a borrar esta acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace el camión? Asumiendo que esto es el camión. ¿Qué es lo que hace el camión? El camión coge, recibe el contenedor y se va a trasladar a patio. Y en patio lo va a esperar otra grúa de pórtico, grúa de patio, una grúa de patio, y esta grúa de patio va a descargar y va a apilar una serie de contenedores. Y esta podría ser la matriz de contenedores. Bueno, y deberíamos tener la matriz de contenedores. Esto visto en planta. Entonces, ¿qué es lo que hace la grúa? La grúa coge y comienza a moverse, ¿no? La grúa, en este sentido, puede tener estos movimientos, no sé, ya. Y comienza, toma el contenedor y lo apila. ¿Sí? Ahora, ¿por qué N camiones? Bueno, evidentemente, pues llega un barco, asumiendo que, digamos un número, llega un barco y va a descargar 3.000 contenedores. Digamos que descargue 3.000 contenedores. 3.000 contenedores. No hablemos de TEU, 3.000 contenedores. Entonces, ¿qué vamos a requerir? No 3.000 camiones. Vamos a requerir el número de camiones que puedan hacer toda la operación, portuaria. Entonces, el camión que llega, que lo hemos graficado acá, ¿no? Tiene cuántos movimientos generará el ciclo. ¿Cuántos movimientos genera el ciclo? Primero, recepción del contenedor. Segundo, traslado al patio. Tercero,
retiro del contenedor por parte de la grúa de pórtico. Y cuarto, retorno. Entonces, esto va a ser el movimiento continuo que haga este camión. Esperar la recepción del contenedor, trasladarse a patio, esperar la recepción del contenedor y luego regresar. Cada uno de estas actividades del ciclo tiene un tiempo determinado. Tiene un tiempo. Por eso la zona de apilamiento o el patio de contenedores debe estar cercano al muelle. ¿Para qué? Para que la productividad sea eficiente. Bien, estamos hablando de que un camión puede generar los siguientes movimientos. El ciclo consistiría uno, espera de contenedor, espera y recepción. Bien, el segundo ciclo, vamos a tener traslado a patio, porque acarreo a patio. 3, el tercer ciclo, recepción de grúa de patio, que son las RTS, poniendo una vez, aquí entre paréntesis, grúa de patio, y 4, que va a ser el retorno a espera y recepción. Vamos al retorno muelle. Entonces, espera y recepción contenedor, muelle, en muelle. ¿Ok? Entonces, estas serían las actividades que conforman el ciclo. Debe tenerlo claro, las actividades que conforman el ciclo. Y estos tienen tiempos estimados, que va de la mano del rendimiento de la máquina y de la mano del rendimiento de la grúa de patio y de la grúa de muelle. Estimados, hablando así, con tiempos estimados aproximadamente, una espera y recepción puede tardar unos 15 minutos. El traslado a patio se puede considerar 20 minutos, máximo de 15 a 20 minutos. La recepción va a tomar unos 15 minutos adicionales. ¿Por qué toma estos tiempos? Porque no es que el contenedor está aquí y va directo y se lo lleva, tiene que esperar, depende de la grúa, del rendimiento de la grúa, y pueden ser que hayan colas. Entonces, estos tiempos se estiman que pueden haber colas. Cuando hablamos de colas es tiempos de espera o tiempos muertos. Y el retorno a muelle de 15 a 20 minutos, ¿no? Bien. Entonces, cada uno de estos puede generar aproximadamente, aquí está considerado de los tiempos muertos, estamos hablando de que el total de estos tiempos me da un total de un ciclo aproximado, es de 1 hora aproximadamente. ¿Ok? Bien, ahora, evidentemente, usted en el análisis tiene que ver las distancias que se generan, ¿no? La circulación que debe haber de máximo 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Los tiempos muertos. Ahora, esta estadística las tomo en base a la práctica, de la práctica que uno tiene, pero si usted no tiene práctica, usted puede ir a un muelle y tomar datos cercanos, y tomar con cronómetro estas medidas, estas distancias y tiempos, tomar los tiempos.
sea, usted tiene un ciclo aproximado de 1 hora. Entonces, si un contenedor, considerando estos 5 minutos que yo les voy dando, estos minutos están considerados incluso los tiempos en los que hayan cambios de ronda, cambios de turno. Un turno, porque es prohibido, al menos en la legislación ecuatoriana, trabajar más de 8 horas diarias en un muelle, y tiene su lógica, porque puede generar accidentes, cansancio de un operador, de un camionero. Entonces, son 8 horas, entonces estamos hablando de 3 turnos. Entonces, entre turno y turno hay un cambio, que estos cambios duran entre 15 a 20 minutos. Entonces, están las horas de comida. Entonces, estos más o menos son los rendimientos que se generan, se consideran. Estos tienen los tiempos muertos y tienen los tiempos de cambio de turnos. Hablamos de 1 hora aproximadamente, que debe ser lo óptimo. Si puede optimizarse más, mucho mejor. Entonces, ¿qué debo tener? Si consideramos que un camión hace un ciclo de 1 hora en una jornada, considerando que en los puertos se trabaja 24/7, ¿cuántos ciclos haría? ¿Cuántos ciclos haría? 168. Un camión. Sí, porque, o sea, 1 hora. Son 24 horas un día, 24, 24 ciclos ciclos. en un día, pero como son 24/7, sería por 7, 168. Claro, un solo camión. No. A ver, No, un ciclo es suma las 4 actividades. Entonces, 1 hora es un ciclo. Un camión en 24 horas haría 24 ciclos. por eso, pero como son 24/7, 7 días a la semana. No, estoy hablando de 24, cuando hablo de 24/7 es que no paran, o sea que esto se trabaja Ah, ya. todas las, 24. hablamos de 24 ciclos, es decir, hacen 24 traslados, es decir, mueven 24 contenedores. Movemos 24 contenedores, aproximadamente. Se estima un promedio estimado entre 20 y 24 contenedores, hasta 25 contenedores, dependiendo de las colas que se generen, ¿no? Los tiempos de espera, tiempos muertos, se los llaman tiempos muertos en el ciclo, y aquí he considerado los tiempos muertos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener 24. Entonces, si yo tengo 3.000 contenedores, ¿cuántos camiones debería tener si yo tengo 3.000, ¿no? 120. Para 3.000 contenedores. Podemos tenerlo, ¿no? Sí. O 120. ¿Ya? Ahora, esto es exagerando, 3.000 contenedores. Yo podría tener 120, yo requeriría 120 camiones. 120 camiones. Si yo voy a descargar promedio 1.000 contenedores aproximadamente, son 40 camiones, que es aproximado, en un día. ¿Ya? Entonces, yo debería requerir, en función del número de contenedores que va a descargar un buque en un día, yo el número de contenedores que voy a descargar en un día, yo voy a necesitar el número de camiones. Si fueran 1.000 contenedores, necesitaría 40 camiones en staff. Debería requerir 40 camiones en staff. Aquí no estoy haciendo la consideración del factor TEU, solamente como que fueran todos los contenedores de 40 pies, o sea, 40 contenedores. Se debe también considerar el factor TEU, es decir, bueno, eso lo voy a explicar más adelante lo que es el factor TEU, pero esto es lo que usted debe entender. ¿Por qué necesita saber esto? Porque usted debe calcular, no en mi materia, pero ya usted debe calcular los carriles que se necesiten.
para la circulación. Se debe calcular los carriles. ¿Estamos? Carril 1. Oh, perdón. Carril 1, carril 2, carril 3. ¿Cuántos carriles se necesitan? Carril 4. Y esto se lo calcula con el TPDA, pero entonces en este caso, ¿cuál va a ser su TPDA? Este análisis. El camión tipo es el tractocamión. ¿Ya? Tractocamión, un tractocamión. ¿De cuántos ejes? 6 ejes. Entonces, usted debe analizar para calcular el número de carriles, para definir cuál va a ser esta área. Para definir cuál va a ser esta área. Esta extensión. Y bueno, esta extensión la vamos a tener en función del muelle, pero esto es importante definir cuál es esta distancia. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hay alguna pregunta, por favor. Entonces, ¿quién va a dimensionar el muelle? Usted, pues, o sea, yo, el ingeniero civil, dimensiona el muelle. Y ya lo tenemos, prácticamente. Pero vienen otros aditamentos, muy importantes, por supuesto. ¿Ya? Y bueno, sí, es importante que conozcan el tipo de carga para el muelle, porque también esto va a depender para definir las zonas de almacenamiento. Los tipos de cargas que son: carga de granel, graneles líquidos, graneles sólidos, el Red Bull cargo, ¿no? Carga containerizada, puede ser cargas en toneles, carga peligrosa, no sé. Bueno, en los contenedores ya vimos que en la clasificación de los contenedores y las medidas. ¿Por qué es importante que aprendan las medidas? Porque si con las medidas usted puede definir las dimensiones del patio, de contenedores. ¿Ya? ¿Sí? Es importante, ¿no? Entonces, recordando, contenedores tipo cerrado, el high Q, que es más alto, aquí se puede ver la diferencia que hay entre el high Q y el dry, que es el seco, el tradicional. El open top, que tiene arriba una cubierta, el open side, que en el lado de acá, en un costado tiene la apertura, el reefer, el plataforma, el flat rack, que tiene estas aperturas, ¿no? Tiene el tack, el flexi tank, ¿no? El bulk, que es para graneles, ¿no? Que tiene una apertura arriba, una especie de tapa de forma circular. Entonces, usted tiene que considerar y tiene que tomar en cuenta las medidas del contenedor, porque con esto usted va a dimensionar patio. Dimensiona patio, es importante. Y bueno, entrando ya netamente a lo que es el diseño, ¿cuáles son los requerimientos de la estructura portuaria? ¿Cuáles son? Que las embarcaciones puedan entrar y salir, primero. ¿Bajo qué condiciones? Condiciones de oleaje, que usted ya aprendió, condiciones de viento y corrientes adecuadas para navegar. Que las rutas de navegación sean adecuadas. Que su diseño de canal permita una navegación segura. Segundo requerimiento, que las embarcaciones puedan operar. Ya no solamente es entrar y salir, sino que puedan operar. Y aquí viene las dos condiciones. Condiciones de oleaje, que usted ya sabe, vientos y corrientes adecuadas para la estancia junto al muelle. Adecuadas para la estancia junto al muelle. Y condiciones de movimiento del buque amarrado adecuadas. O sea, cuando esté el buque amarrado, estén adecuadas, que esto no esté peor que de cajón viejo. ¿No? Ya se imaginan cosas feas. No, porque el barco está que golpea y golpea y golpea al muelle. Entonces, la que plantea es que la condición del buque amarrado genere una estabilidad. Porque
Si hay una falla en esa condición, significa que el barco va a despostillar de a poco la infraestructura. Imagínense la energía cinética que genera. Tercera condición, que es la mixta, que las embarcaciones puedan estar en todas las condiciones, tanto para entrar y salir, tanto para estar el barco amarrado, con condiciones de oleaje, vientos y corrientes adecuadas para la estancia amarrada del barco, y condiciones del movimiento del buque amarrado adecuado. Entonces, esta es la condición mixta. Entonces, a partir de aquí, usted tiene claro la conceptualización para el diseño de la estructura portuaria. La conceptualización para el diseño de la estructura portuaria. Debe tener claro. Entonces, ¿con qué vamos a diseñar? Bueno, las herramientas que tenemos. Shore Protection Manual, la RUN 3.199, y para diseño de canales puede trabajar con la RUN 3.199, perdón, o con el Approach Channel, A Guide for Design, que es de la PIAN, Permanent International Association of Navigation Congress, que es un congreso que se reúne de forma permanente, que son de varias, reúne varios profesionales, no solamente de la ingeniería civil, de la ingeniería naval, de la ingeniería de costas y puertos, para dar una serie de recomendaciones para la construcción y para el mantenimiento de infraestructuras portuarias. Entonces, y también puedes trabajar con otros criterios, criterio mexicano, el diseño, las normas mexicanas, normas chilenas, las normas de la USACE. Entonces, analizamos la fase del proyecto, fase de construcción y fase de servicio. Fase de construcción. A pesar que un proyecto tiene 6 fases, ¿no? Tiene 6 etapas, ¿no? Prefactibilidad, factibilidad, la prefactibilidad, la factibilidad, ¿no? El diseño, la construcción o implementación, la construcción, la operación o servicio, y la última, que es la fase de abandono. En la fase de operación incluyes incluyes el mantenimiento, ¿no? Y conservación. Y la fase de abandono. Ok. Pero nosotros analizamos fase de construcción, fase de operación. Estos dos análisis los debo considerar para la fase de diseño. Y en la fase de diseño es donde me voy a centrar, para que ustedes queden al pelo. Entonces, las condiciones que debe tener un proyecto, de terminal marítima, debe considerar la vida útil. ¿Cuál va a ser el horizonte de vida útil? ¿Cuál va a ser? 50 años, 20 años, 30 años, ¿ok? Y eso va a estar en función de la magnitud de la inversión que se va a hacer. Y hay un método, la RUN tiene un método, eso va a ser un trabajo que voy a enviar. Hay un método, la RUN lo tiene, para calcular la vida útil de terminales portuarias. Bien. De aquí vienen las características de la flota en el horizonte de vida útil. ¿Qué es lo que debo analizar? ¿Cuál es el barco de diseño? Aquí adentro yo defino mi barco de diseño o el buque de diseño. Aquí rayamos. ¿Para qué rayamos? Para que cuando usted vea el video se le quede grabadito, ¿no? No tenga que estar atrás, adelante, repitiendo, ¿no? El vídeo. En el horizonte de la vida útil, es decir, el número de barcos que vayan a ingresar en el horizonte de la vida útil. Y tercero, voy a quedarme hasta aquí, cuantificar el número de operaciones de buques en diferentes años horizonte. Entonces, para esto, debo determinar mediante algunos métodos, puede ser que el cliente le defina eso,
o usted lo tenga que calcular, o al menos verificar si es correcto lo que le han dado. Entonces, yo tengo aquí, vamos a compartir nuevamente, ¿se visualiza la pantalla, por favor? En la misma pantalla. Sí, en Excel. Exacto. Entonces yo puedo trabajar con proyecciones estadísticas, mediante datos de estadística inferencial, o puedo trabajar con registros, y a través de esos registros puedo tener una idea de la tendencia de barcos que ingresan, y yo calcular mi barco de proyecto. ¿Ok? Y tengo, aquí hay una data, este es un ejemplo, y no me voy a ir mucho a la parte teórica, sino que voy a ir a la parte práctica. Tengo este registro de casi 10 años de ingresos de barcos a una terminal marítima. Entonces tengo aquí están los registros, tengo el TRB de cada barco, la eslora, el peso muerto, la manga y el calado. Si lo visualizan, ¿no? El TPM, la manga, el calado y la eslora. Y aquí están como que una especie de particular sheet de la embarcación. Sí, es casi una particular sheet. Bueno, no es un particular sheet completo porque no está el coeficiente bloque, ni tenemos la eslora entre perpendiculares, ni el desplazamiento. Pero tenemos la eslora, el DWT, la manga y el calado. Y a mí, para efectos de cálculo, de definición, me interesan es la eslora, la manga y el calado. Y yo lo primero que tengo que determinar no es el buque de diseño, sino el buque proyectado. Yo voy a determinar primero el buque proyectado. Yo voy a determinar primero mi buque proyectado, que no es lo mismo que el buque de diseño. ¿Okay? ¿Y el buque proyectado cómo lo obtengo? Bueno, una formulita sencillita. Entonces ponemos buque proyectado, el buque proyectado, que va a ser igual al promedio de las esloras, perdón, va a tener el buque proyectado, una eslora proyectada, va a tener una manga proyectada y va a tener un calado proyectado, que son las medidas que yo necesito analizar. ¿Ok? Y cada una de estas se calcula de la siguiente forma. La eslora proyectada va a ser igual al promedio de las esloras del registro más la desviación estándar de las esloras del registro más un porcentaje de resguardo. ¿Ya? Este porcentaje de resguardo, aquí vamos a poner resguardo, qué lento que soy para escribir, ¿no? Bueno, este porcentaje de resguardo puede ir entre el 10%, incluso hasta el 20%. ¿Ok? La manga proyectada, que va a ser igual al promedio de las mangas más la desviación estándar de las mangas del registro, más el porcentaje de resguardo. Evidentemente de las mangas, ¿no? Y el calado, que va a ser igual al promedio de los calados, más la desviación estándar de los calados, más el porcentaje de resguardo de los calados. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Ojo al pollo. Cuidado, se marean. Estos temas y de una, les digo. Tema de examen, fijo, clavado. No hay dónde escaparse. Entonces, esto es importante para definir el buque proyectado. Que no es el buque de diseño. Ojo, no es el buque de diseño. Entonces, yo tengo este registro. Entonces yo comienzo. Entonces, en sus mentes, recuerden, F es eslora, H es manga y calado, ¿no? Entonces cojo, ¿cuántos datos tengo? Miren la cantidad de datos que tengo. 10 años, ¿no? Casi 10 años. Entonces tomo aquí 834 datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a sacar? ¿Ya?
Ahora, algo que sí, esto es dato de filtrado, ¿no? Estos son datos filtrados porque los barcos van, vienen, van, vienen, van, vienen. Acá, si quieren, podemos ver acá, tenemos cerca de 6.000 datos, sino que lo que he hecho es refiltrar por nombres. Aquí están todos los barcos que ingresan. Pero puede ser que Perla haya hecho unas 10 entradas, o el Perle haya hecho unas 20 entradas alrededor de los 10 años. Entonces acá, en esto, tengo ya todos los datos filtrados en registro por efectos prácticos, ¿no? Entonces, bueno, Ingeniero, pero ¿cuál es la diferencia entre el buque proyectado y el de diseño? Si a la final ambos vienen de la misma base de datos. tranquilidad, tranquilidad, déjenme un poquito denle un poquito de suspenso al cálculo. Ya le voy a explicar cómo sale. No se preocupe, no se me adelante. Pero es correcta su duda. Ya le voy a decir. Primero calculemos el buque proyectado. ¿Me explico? Calculemos el buque proyectado. Entonces yo tengo saco el promedio de las esloras, saco la desviación estándar, fórmula, con fórmulas estadísticas, voy a formular, aquí están todas las fórmulas estadísticas, las fórmulas que se aplican, ¿no? Nos vamos a buscar estadísticas, aquí creo que en matemáticas, algo es financial, aquí hay más funciones, estadísticas. Bueno, promedio, y para desviaciones estándar, bueno, busco las desviaciones estándar, ¿no? Acá están las desviaciones estándar, entonces saco la desviación estándar. Si tengo alguna duda, saco la varianza, y luego de sacar la varianza, saco la raíz cuadrada de la varianza, y tengo la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, saco la desviación estándar, y, por ejemplo, aquí le saqué la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y también saqué por fórmula la desviación estándar. Y saco el promedio, el porcentaje de resguardo. Yo calculé con el 10% de resguardo. Lo castigo con 10%. No creo tener mayores proyecciones. Me voy con el 10%. Usted quiere ser más conservador, puede hacerlo con el 15%, con el 20%. No se exceda. Si tiene mucha duda, si hay bastantes dispersiones, entonces, de acuerdo, si es el 66% de incertidumbre, váyase con 2 desviaciones estándar. Si tiene algo más y ya es mayor la incertidumbre, vaya con 3 desviaciones estándar. ¿Ok? Pero el 10% de resguardo lo castigo, entonces le saco al promedio y yo tengo que la suma, mi fórmula que tengo aquí, en lo que es esloras, me da un valor de 238 metros, 238,40 metros. Sería mi eslora, ¿no? Que es la suma de el promedio más la desviación estándar más el porcentaje de resguardo. Sí, va a decir, pero profesor, aquí veo solo datos. Claro, es que yo en este dato de acá, yo ya sumé el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? Si yo tengo 238,40 metros. Para la manga, ¿ok? Hago el mismo procedimiento, saco el promedio, la desviación estándar, que es 399, y saco el resguardo, 287. Me va a dar, como resultado, 3564. Y para calados, hago lo mismo, promedio y calado, 936, desviación estándar, 192, y el porcentaje de resguardo, 0,93 al 10%, y la suma me da 1221. Y yo cojo y saco acá mis datos de buque proyectado. Para este registro. Saco mi proyecto. ¿Estamos? Bien. ¿Dónde entra la diferencia, estimada Lisek y jóvenes? ¿Dónde entra la diferencia? Bien, que este barco que usted ha calculado es un barco ficticio. Es un barco ficticio. No es un barco comercial. Sería de suerte que si buscamos tablas de barcos comerciales, encuentre usted un barco igualito exactamente de esas características. Entonces, a partir de este barco proyectado, usted va a ir a las tablas de las navieras,
esta es una coordinación que tiene que hacer con el socio, con el cliente. El cliente le va a decir, yo tengo negociaciones comerciales con Merck, con MSCO, o mis mayores negociaciones las hago con Costco o con NYKL. Estoy hablando de navieras. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, voy a trabajar y voy a buscar con Merck. No, la mayoría le gusta hacer, los clientes les piden generalmente que busquen el barco de diseño con Merck o con MSCO. Entonces, cojo Merck, o voy a MSCO o al que usted guste, al que le define el cliente, y va a la tabla, y no es que va a buscar a todos los barcos que hay, ¿no? Sino que si aquí ve que este barco, por características, es un Panamax, por el calado y por la manga, esto es un Panamax. A lo mucho puede ser un Pox Panamax, pero estas características es un Panamax o Pox Panamax. Entonces, descarta Super Pox Panamax, descarta New Panamax, descarta primera generación y feeders. Y va directamente a ese rango. No va a ir a buscar a todos los rangos, ¿no? ¿Listo? ¿Me explico? Y usted, a partir de ahí, busca el barco de similares características para determinar el barco de diseño, que es el barco comercial. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el barco proyectado y el barco de diseño, el buque proyectado o el buque de diseño. Esa es la pequeña, gran diferencia. ¿Quedó claro, Lisa, que hizo esa pregunta? Sí, sí, genial. Entonces, no podemos nosotros coger y bajo un barco que yo calculé, porque este es un barco ficticio, esto no existe. Esto no existe. O sea, yo voy y le digo, este es el barco de diseño. Ya, flaco, ok. Vamos a buscar, pues, al cliente. Cliente, mi barco va a ser este. A ver, dame el particular sheet de ese barco, si ni siquiera existe. Para los que no conocen el término, el particular sheet es las características particulares de un barco, donde están, es como la cédula de identidad del barco, donde está el coeficiente de bloque, el desplazamiento, donde está el eslora entre perpendiculares, el puntal, el DWT o el TPM, como lo quieran definir. Estamos, Daniela, Alvarado, Kevin, ¿está claro la película? Y podemos escoger, para efectos académicos, por efectos académicos, para que usted tenga más, una idea mayor, estoy hablando. No. No. Ok. Para efectos académicos, podemos mostrar estas dimensiones medias de buques a plena carga. Para poder sacar el particular sheet, esto está basado en dimensiones de barcos comerciales existentes, ¿no? Por un tema académico no están la marca de la naviera, ¿no? Establecido, ¿no? Esto es el tomado de la RU. Y, por ejemplo, aquí tenemos barcos petroleros para crudo. No es el caso porque estoy analizando un barco portacontenedor. Tengo transportadores de productos petrolíferos y químicos, no es el caso. Graneros polivalentes, no es el caso. Metaleros, no es el caso. Transportadores de gases licuados, no es el caso. Y aquí entramos a barcos portacontenedores Pox Panama, que sí es el caso porque el rango está entre Panamax y Pox Panama.
Y volvemos y vemos las características. TPM, desplazamiento, eslora entre perpendiculares, manga, puntal, calado, coeficiente de bloque. Entonces, aquí vamos buscando pues un barco que tenga características similares. Este tiene una eslora de 130, no me cuadra. Este tiene una eslora de 152, no me cae. Y vamos avanzando. Este tiene 222, y este tiene 237. ¿Cuánto es el barco? Alguien que me ayude. ¿El barco cuánto nos ha salido? A ver, 238,40 y 35. Alguien que me ayude con estos datos. 238,40 manga, eslora. 35,64 manga, 35,64 y calado 1221. No me estén. Entonces vamos a buscar. Seguimos. Entonces, 238 era, ¿no? La manga, Daniela. ¿Cuánto era la manga? La eslora. Estamos. Shirley, la eslora. El buque proyectado. Ingeniero, hay que buscar la longitud del eslora en la tabla. 238,40. Pero 38,40 era. muchas gracias. Entonces yo tengo 238,40. Busquemos una eslora similar. Entonces yo veo que el rango estaría entre 237 y 255. Entre estos dos barcos tengo mi barco de diseño. Estos serían los rangos, ¿no? 255, 237. ¿no? Pero vamos a ver cuál sería la manga. La manga que tenemos, ¿cuánto es? 35,64. 35,64. Aquí vemos que ambos barcos tienen una manga de 32,20. ¿Ok? Ya ahí vamos igual marcándola. Otro colorcito porque no me cuadra esta manga. Pero buscamos calados. Aquí tenemos calados. ¿Cuál es el calado del barco? 12,21. ¿Okay? El barco proyectado. Entonces aquí tengo un calado de 11,7. Ya este no me sirve. Y entonces aquí tengo este de 12,20. Entonces yo, si tengo un barco, me iría con este barco de aquí. Con un barco de 255 metros de eslora, un 32,20 de manga y un calado de 12,20 metros. Sería mi barco de diseño. Y ya para esto, tengo. ¿Qué tengo? Que tiene un TPM de 45.000, un desplazamiento de 61.000 toneladas, la eslora de 255, una manga de 32, un puntal de 21,40, un calado de 12,20 y el coeficiente de bloque. Este vendría, para efectos académicos, este vendría a ser mi barco de diseño. Y a partir de ahí, comienzo recién a calcular mi diseño de infraestructura. ¿Estamos? Para comprobar que ese es el barco correcto, se calcula después. No, yo ya no hago cálculo, yo ya definí mi barco de diseño. Yo lo que hago es calcular ya la infraestructura, configurar en función de este barco. Ya no, El muelle. claro. Ok, ok. Ingeniero, no importa que la manga no cumpla. Se ajusta porque en esto lo que más priorizo es mi calado. Ahora, estoy hablando de que estoy teniendo esta tabla que es académica, que es de una norma. Si yo cojo y voy a un buque comercial, evidentemente voy a estar encontrando mangas, voy a tener una variedad. Bien. Además varía es ¿cuánto? 3 metros. ¿Cuánto era el valor? Sí, 3 metros. ¿Ok? Que no pinta mucho. Encalado sí. Y gano eslora, porque tengo una eslora de 255 metros. Cobrada la eslora. ¿Preguntas?
Ahora estamos claros, Shirley, porque creo que como que no, como que estaba dudosa. Sí, ingeniero. Sí, sí, es que no sabía si había que buscar el exacto ahí en la tabla. Bueno, entonces, así yo ya tengo definido ahora sí mi marco de diseño. ¿Estamos? Bien. Pero aquí no termina todo, porque yo ahora sí tengo que ver mis movimientos, el movimiento de la flota, el movimiento de la flota en el horizonte. Ya. Entonces, ¿cuál es mi movimiento de la flota en el horizonte? No. Entonces, si yo voy a diseñar a 50 años, si mi vida útil fuera 50 años, es decir, mi proyecto va a tener un horizonte de vida útil de 50 años, yo en base a estadísticas tengo que definir cuál sería el número de movimientos en toneladas, y si es es una terminal de contenedores en TEUs, cuántos movimientos se van a registrar, porque tengo que definir la demanda para el cálculo. Yo tengo que definir la demanda para el cálculo. Tengo que definir la demanda para el cálculo. La demanda de carga, de movimiento de carga, sea en toneladas o sea en TEUs. O sea, sí, en toneladas también, porque en graneles también se miden en toneladas. Entonces, se recomienda que se haga para horizontes de 5 años inicialmente y luego ya a partir del año 20 comienza a trabajar con 10 años, 30 acá. A partir del año 20 analiza para a los años 30, años 40 y años 50. Pero los primeros 15, 20 años, hágalo con un horizonte de 5 años. Entonces, usted con proyecciones, y además este es un trabajo multidisciplinario, no es que usted solo lo va a hacer como director del proyecto, no va a coger un ingeniero civil para que calcule todas las estadísticas portuarias, a no ser que tenga una especialidad en estadísticas, y me define en función de las demandas o de las proyecciones que se dan, cuál es el movimiento en toneladas o en TEUs que se va a dar en un año, en 2 años, en 3 años. Entonces yo aquí veo y hago un cálculo. Entonces aquí he tomado un ejemplo. Entonces en el mes de enero hay una proyección que ingrese en la región, en la zona, 100.000 toneladas. Y ya baja drásticamente en febrero, porque ya comienza a bajar la temporada de los regalos, de Navidad, porque estamos haciendo un análisis para una región occidental, o el mundo libre, el mundo cristiano, el mundo que no tiene otras creencias, sino que cree en la Navidad, las fiestas de fin de año. Entonces, la mayor cantidad de compras se generan en las épocas cercanas a diciembre, que están alrededor de diciembre. Y también se debe considerar las temporadas altas de las mayores exportaciones que se dan. Para el caso de Ecuador, banano, camarón, pero sobre todo el banano. ¿Bien? Entonces, se tiene, ¿no? Bueno, enero una proyección, 100.000 toneladas, febrero 50.000, marzo 50.000, abril 50.000, mayo 50.000, junio 50.000, julio 50.000 toneladas, agosto 60.000, ya va subiendo y estamos cercanos a lo que es la época navideña, septiembre 70.000, octubre 70.000, noviembre 80.000, diciembre 100.000. ¿Ok? Toneladas. Me da un total de 780.000 toneladas, la sumatoria, ¿no? De la sumatoria. Y bien, ahora, si es una terminal contenedores, no voy a calcularlo en toneladas. Entonces, un contenedor de 20 pies tiene una capacidad de almacenaje de 20 toneladas. El de 40, cuidado, van a pensar que tiene una capacidad de 40, ¿no? Tiene de 28.000 a 30.000 toneladas, de 28 a 30 toneladas, o de 28.000 a 30.000 kilos, ¿no? Y
yo tengo, entonces divido 780.000 toneladas para 20, para definir el número de teus. Recuerden que un teu es un contenedor de 20 pies. Entonces, me resulta un valor de 39.000 teus llenos. Teus llenos. ¿Estamos? Tengo 39.000 teus llenos en el año 1. Pero no solo llega un barco, traslada y descarga o carga contenedores llenos, también moviliza contenedores vacíos, porque los contenedores llegan, bajan y evidentemente los contenedores que se van, que se embarcan al buque, no se puede desabastecer la demanda de contenedores para llenar mercadería. Entonces tiene que descargar también contenedores vacíos. La proporción, definida incluso por normativa, al menos la española, es 50% de contenedores llenos que se movilizan en un barco y 50% de contenedores vacíos que se movilizan en un barco. 50% teus llenos, 50% teus vacíos. ¿Se entiende? Por favor, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme, pregunten. Y digo, other level, acá estamos en otro nivel, esto no es de formaditas, ni no, esto aquí ya es practicidad, estamos hablando de... Y digo, other level, esto es otro nivel, no se asusten, pero bueno. Entonces, tengo que considerar el mismo porcentaje, o al menos un valor aproximado. Entonces, tengo 39.000 teus llenos y considero la misma cantidad o algo aproximado. Tengo 38.000 vacíos. Bien. Y continúo en mi análisis de proyecciones. Segundo año. Esto es un trabajo multidisciplinar. No crea que usted va a calcular esto. Esto tienen que alimentarlo de datos para que usted tenga claro lo que va a calcular. Si le dan el cálculo para que usted entienda, no le estén metiendo gato por liebre. Porque recuerde que este es su cliente para el diseño. Así como cuando usted calcula una estructura, usted va a hacer un diseño de una estructura, diseña para cuál es el peso muerto de la estructura y para la carga viva. ¿Cuál es su carga viva? Las personas en un edificio, y si es una bodega, el peso que se va a dar. Entonces aquí, ¿cuál va a ser mis cargas? Mis cargas van a ser los teos, mi demanda. Yo tengo que analizar esto. O por lo menos tengo que entender. Si el cliente me dice, ya, me firma un papel, me dice, no, yo quiero para esto, entonces yo me quedo tranquilo. Pero si el cliente generalmente le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me calcule usted, para usted lo contrato, pero eso es una consultora o constructora, entonces yo tengo que tener claro estos conceptos. A ver, ingeniero naval, ingeniero estadístico, dame los datos, sácame las proyecciones, Banco Central, INET, hágate a la Cámara de Comercio, a la Cámara Marítima, sácame los datos y hazme una proyección inferencial. Estadística inferencial o una proyección, pero no lineal, no me la hagas lineal. Si me la haces lineal, me está generando muchas variables que puedan generar datos incorrectos o incertidumbres, para no ser tan crueles. No me hagas un cálculo lineal. No, ya analízame. Entonces, contrato a los consultores, un equipo de trabajo, y tengo estas proyecciones. Para el año 1, año 2, año 3. Entonces considero, bueno, año 2, bueno, incrementa, hay un incremento. Tengo año 3, año 4, y llego al año 5, 300.000 toneladas en enero, y llego a un total de 2 millones de toneladas. ¿Ok? Acumuladas en el año 5. Y esto me indica que voy a necesitar, divido 2 millones para 20, voy a necesitar 100.000 contenedores llenos, o teus llenos. Y asimismo, 100.000 teus vacíos, porque la relación es 50-50. Si voy a tener 100.000 teus llenos, voy a necesitar 100.000 teus vacíos. La suma de esto me va a dar $200.000, ¿no? Perdón, $200.000, se me cruzaron los cables, 200.000 teus. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno,
Yo lo considero un shape. Y estos de aquí, mi proyección en el año 5. Y de ahí a 10 años, 400.000 TEUs. Proyecciones, ya no lo voy a hacer aquí, ¿no? Estimo 15 años, 600.000 TEUs. 20 años, 800.000 TEUs. 25 años, 1.000.000 de TEUs. 30 años, 1.200.000 TEUs. 40 años, 1.600.000 TEUs. 50 años, 2 millones de TEUs. Bien. Entonces, esta es mi proyección de operación en el horizonte de la vida útil. Porque esto también me va a definir cuántos barcos van a entrar en enero, en febrero, en marzo, estimados, en abril, y porque esto me va, esto aquí, este total, al menos me va a decir, este total que está aquí, me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Van a ingresar tantos barcos. De diseño. Porque pueden ingresar menores. Pueden ingresar barcos de menores dimensiones. Pero usted traslada en su análisis como que van a ingresar los barcos de diseño, que van a llevar esa cabeza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, le veo a usted, Dayana, que sale un humo de la cabeza. ¿Qué sucede? Tranquilidad, que estoy yo aquí, por eso estoy aquí, yo soy el profesor. Este es otro nivel, no lo van a encontrar en otra parte. Pero aquí estoy yo. Y yo no estoy hablando de parte de la academia, yo estoy mezclando las dos cosas. De lo que he visto en la práctica y lo que he visto, lo que he trabajado y lo que he estudiado. Entonces, aquí está. Esta es la PEP. Esto por efectos académicos se utilizan estos números, se afinan números. Evidentemente, yo esto aquí lo tengo que trabajar con un estadista, los proyectistas, ingenieros navales, estadísticos, y sacar las proyecciones. Pero yo sé dónde me las vas a sacar. Y tienes que hacer un análisis de transporte mundial, un análisis global, porque tienes que analizar la región. Y debo considerar de que pueden generarse picos, que se pueden generar picos, o se pueden también caídas en esto. Porque yo puedo proyectar 5 años esto. Entonces yo diseño, generalmente se recomienda que para el diseño de una configuración portuaria y para recomendaciones de inversión en infraestructura por las magnitudes, estas obras se las ejecute por etapas. Entonces se dice, bueno, en la primera etapa construye una línea muelle, dependiendo de la demanda. Dependiendo de la demanda. Ojo, no son recetas. Después de 10 años, ya son 400.000 TEUs, considera otra línea de muelle. A los 15 años son 600.000, considera otra. Y así para llegar al año 50, que deberías ya tener considerado una proyección para unas 4 o 5 líneas de muelle. Cuando hablamos de líneas de muelle son posiciones de atraque. ¿Bien? ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta? Bueno, ya tengo esto. He definido el número de movimientos que se dan en la demanda que voy a tener en el año 5, en el año 10, y esto me va a definir los movimientos. Porque es a partir de aquí que yo voy a configurar mis máquinas, porque yo tengo que calcular el número de máquinas que se van a utilizar, porque yo tengo que darle al estructurista la carga que se va a dar por metro cuadrado. No como receta, porque yo puedo decir de memoria ya, multipropósito, 5 toneladas por metro cuadrado. Contenedores, terminar de contenedores, 3 toneladas por metro cuadrado. Pero es una receta. Yo tengo que comenzar ya a irle definiendo cuántas grúas se van a instalar en muelle, en parte. ¿Y de dónde arranco? De aquí, pues. Y son estimativos. ¿Por qué se recomienda que se hagan por partes? Porque si usted dice, no, yo voy a hacer directamente para 10 años, ya voy a construir 2 líneas, pues no puede saber que hay imponderables. Por ejemplo, hay un COVID, vino el COVID, cayó todos los movimientos de carga. Por más de que la actividad portuaria no haya parado.
pararon las exportaciones o pararon las importaciones. O vino una recesión económica y no lo sabe. Esto, por eso se recomienda. Ahora, cuando me dice, profesor, pero ¿cuándo entonces yo arranco a construir la siguiente línea de muelle? Cuando se cumpla entre el 60 y el 70% del gatillo. Es decir, si mi gatillo, es decir, mi disparador es 200.000 toneladas, si mi disparador es 200.000 toneladas, en el año 5, yo cuando ya tenga el 70% o el 80%, yo 80%, 1.600.000. Si en el año 3 ya tengo, perdón, en el año 3 tengo 160.000 TEUs movidos, yo ya comienzo a construir, a diseñar y empezar toda la proyección para el año, para construir. Anótese, 60-80% de la demanda proyectada a los 5 años o al tiempo que usted define. Es el gatillo que dispara. ¿Ok? Bien. No se asuste, vamos que no, todavía seguimos. Entonces, los diseños de las estructuras bueno, necesito también considerar en el diseño los requerimientos, prefijar condiciones climáticas, marítimas y atmosféricas, límites para las diferentes maniobras. Tengo que considerar condiciones de corrientes, de mareas, de oleaje. No se incluye el viento porque el viento, bueno, el viento debo incluirlo, sí, debo incluir viento por el tema operacional. Pero si lo queremos ver con oleaje, ¿no? Porque ya el viento me va a dar, con el dato de oleaje yo ya tengo, ya sé más o menos la magnitud de viento, pero para el tema operacional es importante viento. Fijar condiciones operativas de buques, considerar asistencia a remolcadores o no, y el dimensionamiento geométrico del área que se analice. Aquí viene la PEPA, que es materia de lo que nosotros hemos venido estudiando durante todo este semestre. Debe tomar en cuenta los balizamientos y las ayudas a la navegación. Entonces aquí, por ejemplo, tengo los buques comerciales. Aquí hay un ejemplo de la RUM. Aquí tengo de la PIAN. Ejemplos. ¿Ya? Y arrancamos con los datos de clima marítimo. Resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque y margen de seguridad. Aquí están los resguardos. Buques de gran desplazamiento. Por eso es importante el particular sheet. Mayores a 30.000 toneladas. Navegación sobre fondos limosos o arenosos. Esto es resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque y margen de seguridad. Velocidad del buque no limitada, mayores a 8 nudos, LRB 0.60. Y la suma de estos dos sería 0.90. Navegación sobre fondos rocosos, velocidad del buque no limitada, mayor a 8 nudos, 1.20. Buque parado, muelles de atraque, 0.60. Estos son los resguardos. Ya voy a seguir explicando, van a ver para qué sirven estos valores. Buque mediano y pequeño desplazamiento, 10.000 toneladas, y aquí les van dando los valores de los resguardos. Velocidad del buque no limitada, mayores a 8 nudos. Y bueno, y la profundidad náutica, aquí vienen los resguardos. Va. ¿Cómo determino la profundidad náutica? Este es mi barco de diseño. Tengo mi calado nominal del buque a máxima carga. De aquí se tiene que considerar los movimientos verticales del barco debido a oleaje, si estamos en aguas externas, más o menos 1 metro. Porque esto va a estar así, ¿no? Generados por el oleaje. El trim y el squat. Generalmente yo trabajo con el squat. La PIAN trabaja con algo y prefiero trabajar con un solo dato. Demasiado, es mucho valor. Entonces yo trabajo con el squat, que puede ser de 30, también puede ser de 1 metro o de 30 a 60
centímetros, el squat, que es el sobrehundimiento. Y el resguardo bajo la quilla, que debe ser 0,50, bueno, ahí lo dice, ¿no? Yo 0,20 en arcilla, 0,30 en arcillas, de 0,20 a 0,30, de 0,50 a 0,60 en arenas, y de rocas de 1 a 1,20. Cuando hablamos del resguardo bajo la quilla, es decir, si aquí está la quilla, ¿cuál va a ser el resguardo que va a haber aquí? Entre el fondo. Ya. Y esto que tiene acá es precisiones para sondeos, ¿no? Que son para precisiones de dragado, para calcular la tolerancia de dragado. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Demasiada información, mucha información. No. Bueno, vamos. Entonces, los anchos de canal que yo voy a considerar en la PIAN me define que el ancho de canal va a ser igual a la franja de resguardo de talud más la vía de maniobrabilidad y más la suma de los sobreanchos, y le sumas el otro extremo, la franja de resguardo de talud. Que si usted lo quiere ver aquí, aquí está el canal de navegación, usted tiene los resguardos de taludes. Pero bueno, esto lo quiero ver en la clase, en la clase que viene. Pero ahora quiero hablar, esto vamos a ver en la clase que viene, donde entran las maniobrabilidades, ¿no? Las maniobrabilidades. Pero el tema, vamos a avanzar con el tema del muelle. Ya. Esquema representativo del muelle. Si yo defino una eslora, ya tengo mi barco de diseño, si yo tengo mi barco de diseño, la norma RUM me determina cuáles son los valores de las variables en función de la eslora del barco de diseño que afecta a la definición de la posición de atraque. Entonces, si yo voy a hacer una posición de atraque, esta es mi línea de muelle, no me sale, voy a tener que trabajar con la otra. Yo voy a definir mi línea de muelle. Entonces, yo quiero calcular para una posición de atraque cuál va a ser para una línea de muelle, una posición de atraque, cuál va a ser la longitud del muelle. ¿Ok? Y yo voy a definir, bueno, si las esloras son mayores de 300 metros, yo tengo que tener un resguardo entre popa y proa para esta posición, si es línea continua, 30 metros. En ambos lados. Es decir, yo voy a graficar aquí mi barco. ¿Cuánto es la eslora de mi barco que yo calculé, por favor? 255, si no me equivoco. ¿Cuánto calculó? Alguien que me diga, Dayana, no sé, Daniela. ¿Para el que elegimos o el que calculó? El de diseño, ya olvídese. El de diseño. ¿Cuánto? 255. 255. Perfecto. Entonces, la eslora de este barco es 255. Oh. ¿Qué es lo que dice la RUM? Genere los resguardos los resguardos que necesarios. Entonces yo tengo mi resguardo y en el lado de acá también. ¿Cuál sería mi resguardo acá?
Si dice que es la eslora del barco de diseño es mayor de 300, entonces si es línea continua, 30 metros. Si está entre 300 y 201, 25 metros. Si está entre 200 y 151 metros la eslora, 20 metros. 150 y 100 metros, 15 metros. Menores de 100, 10 metros. Entonces, como esta eslora es de 255 metros, los resguardos que deben ir, los L sub 0 que ustedes visualizan acá, está mi pluma aquí, L sub 0 y L sub 0, entonces aquí debería ser 25 metros. Entonces la data, acá, el dato que voy a poner aquí, es de 25 metros. Y obviamente acá lo mismo. Ya, 25 metros. Entonces, si fuera una sola posición de atraque, ¿cuánto sería la línea de muelle, la distancia de la línea de muelle? ¿Cuánto sería toda esta longitud? 305. 305 metros. Y de esta manera yo calculo la línea de muelle. Así de fácil. ¿Preguntas? Esta es para la consideración de una posición de atraque. Las posiciones de atraque se calculan, se calculan en función de los movimientos. Eso lo veremos en otra clase. Por eso necesito una clase más. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, un momento. Entonces aquí están, por ejemplo, hay otros esquemas de muelles, están que usted puede verlo mejor. Es superficie inclinada, L sub 0, LS, y aquí están los datos. Están en las normas RUN, y eso se los dejo colgados. Normas RUN están en la bibliografía, se los dejo. Están en la bibliografía. Entonces, el esquema de muelle, para el criterio para la colocación de dimensiones geométricas, deben considerarse las condiciones del propio buque y los factores que afectan a su maniobra, el nivel de las aguas y los factores que afectan a su variabilidad. Entonces, se considera que X sub E, que es el espacio disponible en el emplazamiento, debe ser mayor o igual al espacio ocupado por el buque y un resguardo de seguridad, que es lo que hemos considerado aquí. ¿Estamos? Bueno. Ahí les dejo una recomendación, ¿no? No hay excelencia sin ojeras. ¿Preguntas hasta ahí? María, a los tiempos. Preguntas. Lisette, tú que eres ingeniera naval, pregunta. No, sí está claro para mí. Esta es una visión desde el punto de vista del constructor, del ingeniero civil, no del constructor de barcos, sino desde lo que voy a diseñar para recibir un barco. Y con esto le doy los datos al estructurista. Ah, estructurista, ven acá, pero yo soy el director de proyecto en un proyecto portuario. Yo soy el que dirijo. El estructurista viene ya de aquí, a partir de esto ya, diseñame la cimenta. Bueno, hazme el estudio de suelo, yo quiero tanto, esta es la capacidad de carga que necesito. Pero yo soy el que tengo que definirle todo la configuración. Entonces, a partir de ahí, entonces yo necesito saber datos de máquinas. Necesito saber datos de máquinas. Y yo les voy a dejar, me comen casi todas las 2 horas, les voy a dejar en asincrónica, que quiero que vean los
tipos de máquinas de operación portuaria. Es importante que tengan claro. ¿Cuáles son las grúas ship to shore? Estas son las ship to shore, las grúas de pórtico. Y ya lo vimos en el primer parcial. Se clasifican en grúas de feeder, grúas Panamax, Pox Panamax, y que dependen del brazo, el alcance del brazo. Y aquí, Una pregunta, y la elección de las grúas en función de bueno, también del espacio que tengo y a ver, de lo que voy a la mover. definición de la selección de grúa de muelle es del barco de diseño. Número 1. El número de grúas se calcula en función de quién, de la demanda de la carga y del rendimiento de la máquina. El número de grúas se calcula en función de la demanda de carga, por eso hicimos ese análisis, ¿de acuerdo? 200.000 teos por año como como ejemplo, y del rendimiento de la máquina. Usted tiene que tener claro el rendimiento de la máquina. Entonces, aquí están las dimensiones para acá, para la feeder, Panamax, Pox Panamax, Super Pox Panamax, Malamax. ¿Y qué debo tener? Los rendimientos. Estas son las grúas pórticos, ¿no? En muelle es la que manda. Entonces, ¿yo qué es lo que debo tener? Y pueden trabajar en conjunto, una móvil con una grúa de pórtico, dos pórticos, una móvil. ¿Ya? Y las grúas de patio, que son las RTG, si son de llantas, y las RMG si son en rieles, o sea, si es para trasladar ferrocarril. Entonces, aquí están los datos técnicos de las grúas RTG, te lo voy a dejar en el aula virtual. Y aquí está cómo trabaja una grúa RTG, la de patio. ¿Ya? Aquí están los datos, las dimensiones. Aquí está la RMG, se da cuenta, esto es para férreos, para vagones. Y la grúa móvil, que es de apoyo en muelle a la grúa de pórtico, la ship to shore. La RTG en cambio de patio, la Rudel Travel Gantry. Y aquí están los diferentes tipos de grúas móviles. Ingeniero, asumo que también para hacerlo del muelle tengo que saber, obviamente tengo que saber primero las grúas que puede tener, porque tengo que reforzar ahí en esa zona. Voy a dejar, sí. Oiga, está usted en todo, hoy día ha estado bien activa, parece que esto es lo que más maneja. A ver, escuchen, a todos. Yo voy a dejar 2 videos de cómo calcular el número de grúas en muelle y grúa en patio. Voy a dejar colgado 2 videos. Bien. Entonces aquí están las grúas móviles, ¿no? Basic, Panama, Handymax, Feeder, Coaster. Y aquí le voy a dejar los rendimientos de los equipos de operación de movimiento de contenedores y muelle. Ship to shore, la grúa de pórtico. Ship to shore, la de muelle. Feeder, de 10 a 15 contenedores por hora o movimientos por hora. Ship to shore Panamax de 15 a 20. Ship to shore Pox Panamax de 20 a 25. Y la Ship to shore Super Pox Panamax de 25 a 30. Y la Malacamax de 30 a 35 movimientos por hora. Estándar. Eso puede decir que un buen operador le puede hacer una de Pox Panamax, le puede hacer de hasta 35, ¿no? O hasta 40 movimientos por hora. Contenedores que mueven. Saca, pone, saca, pone, saca, pone. Ya. En patio, el Rudel Travel Gantry, la grúa de patio, de 10 a 15 movimientos por hora. Y la RMG de 20 a 25 movimientos por hora. Aquí también están las cargadoras, los rendimientos de la cargadora frontal, si quiere calcular cuántos números de cargadora frontal necesita de apoyo. Y las Rick Stacker, cuántas necesita, aquí están los rendimientos, 10 movimientos por hora, 10 movimientos por hora. Y las grúas móviles, la LHM 6 a 8 movimientos por hora y LHM 800 de 15 a 18 movimientos por hora. ¿Ok? Y las dimensiones, por ejemplo, de la grúa feeder. Aquí están las dimensiones. El ancho, porque esta medida es importante para definir la configuración del muelle de una terminal de contenedores, porque usted tiene que definir en función de la dimensión de la grúa.
en el espacio transversal. En el longitudinal ya lo calculamos. Pero en la parte transversal, ¿cuánto va a tener extensión? Y esto va a estar en función de la grúa, del ancho de la grúa. ¿Estamos? Entonces usted deja un espacio para las vistas que va de 1.5 a 3 metros, y para el mantenimiento de esta zona, es un área de mantenimiento que va de 1.5 a 3 metros, porque aquí va a colocar la defensa y necesita dejarse un espacio para el mantenimiento, y de aquí viene esta distancia que está aquí, va a estar en función de la grúa. Si el barco de diseño es un feeder, entonces va a ser una grúa feeder, entonces 15-24, y del brazo, el ancho 9.04. De aquí viene la parte de los carriles, entonces usted ya define esto, las dimensiones, y luego viene el patio. En la grúa Pox Panamax son 30.48 esta distancia, entre rueda y rueda, entre eje y eje. Estos son los rieles, entre riel y riel, 30.48. Y los tractores portuarios, los tractocamiones, de lo que ya hablamos, aquí están las grúas para Palex, las Ente Container, las Rick Stacker, las tormas graneleras, las almejas graneleras, y esto es todo. ¿Ok? Nos veremos, ahora sí definamos el día. Era hoy día a las 12, pero nadie dio señal. Ni siquiera Daniela me escribió. Ingeniero, siempre va a haber inconveniente que el uno trabaja, que el otro tiene clase. ¿Usted puede a las 10 de la noche? ¡Ah! Es que todo el tiempo va a poner excusa, no sé si obviamente su